El Señor los bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Sabe que esta carta de Pedro es una carta, otra carta preciosísima de la palabra de Dios. Lógicamente toda la Biblia es preciosa, toda la Biblia, cada versículo tiene enseñanza. Cada capítulo de la Biblia, cada libro y cada carta de la Biblia. Pero hay ciertos libros y hay ciertas cartas que verdaderamente son un tesoro práctico para nuestras vidas. No nomás es información, no nomás es conocimiento, pero es algo aplicable al día de hoy, aplicable a nuestras vidas en este momento, aplicable a nuestra espiritualidad. Y Primera de Pedro es una de esas cartas, que mientras vamos escudriñando, mientras vamos leyendo cada versículo, vamos teniendo la oportunidad de aplicar lo que vamos leyendo en este instante. Así que se abre la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro 2, 9 dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta es la segunda parte. La semana pasada nomás alcanzamos a abarcar un poco del linaje escogido, la bendición tan grande de ser identificados como linaje escogido. Nosotros somos los escogidos de Dios. Recordamos que esta carta se escribió allá en el año, alrededor del año 60, cuando el emperador de Roma era Nerón. No hacía mucho que su padrastro Claudio había muerto y le había dejado el trono al emperador Nerón. Claudio fue el emperador que corrió a los cristianos y a los judíos, gracias. Los corrió de la ciudad de Roma porque se estaban peleando, porque andaban de peleoneros los cristianos y los judíos. Y entonces los corre, pero luego entra Nerón y Nerón Nerón era una persona horrible, un emperador horrible, un egocéntrico psicópata, súper depravado, que termina quitándose la vida él mismo después de haber hecho tantas cosas horribles, ¿no? Pero entre eso se levantó en contra del cristianismo tremendamente. Ahora, en ese tiempo de Nerón es cuando se escribe esta carta a los cristianos, a la iglesia cristiana, En un momento Pedro dice que está escribiendo desde Babilonia, y Babilonia es una manera de expresar: estoy escribiendo desde Roma, porque en ese tiempo hacía siglos que ya Babilonia había dejado de existir, lógicamente. Es la nueva Babilonia, esta Roma, en otras palabras. Ya llegaremos a ese punto, ¿no? Pero entonces Pedro le está escribiendo a esta iglesia marginada, a esta iglesia maltratada, y les dice: ustedes son linaje escogido. Y como vimos la semana pasada, esta es una imagen del Antiguo Testamento, para recordarles que están seguros en Cristo, que sus vidas están en las manos de Jesucristo, no de un emperador psicópata. Sus vidas están en las manos de Jesucristo, no en manos de todos aquellos que están en contra del cristianismo y de lo que representa el seguir a Jesucristo. Ahora les dice: ustedes son real sacerdocio. Real sacerdocio. Es otra imagen prestada del Antiguo Testamento, así como linaje escogido, real sacerdocio viene desde el Antiguo Testamento.
un sacerdote de la realeza. Cuando ahorita el día de hoy escuchamos sobre sacerdotes, casi siempre nuestra mente se va al mundo del catolicismo, donde hay sacerdotes o alguna otra religión pagana que anda por ahí que tiene sacerdotes. Pero en el día de hoy no debemos de pensar en ese tipo de sacerdocio. Debemos de pensar en lo que estaba pensando Pedro, y es el sacerdote del Antiguo Testamento. Y dice, ustedes son real sacerdotes. Ahora, ¿qué onda con esos sacerdotes? Le voy a parafrasear un poquito qué rollo con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios, que es Israel, el pueblo de Israel, o era Israel, ahora es la iglesia, el pueblo de Israel vivió más de 400 años cautivo en Egipto, y luego es liberado por el poder de Dios de las manos de Faraón y de los egipcios. El último asombroso milagro que hace Dios sobre Egipto es la muerte del primogénito. Todo primogénito de los egipcios muere, y toda casa donde se obedeció a Dios y los marcos de las puertas se embarraron con sangre de un cordero sacrificado, todas esas casas el primogénito fue perdonada su vida, no murió nadie en esas casas. Entonces por fin Faraón deja ir al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel sale por fin de la esclavitud de Egipto. Y allá por el capítulo 13 de Éxodo, Dios dice, y se lo voy a parafrasear un poquito, Dios les dice a Moisés y a su gente, le dice, conságrame a todo primogénito es mío, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere la matriz. El que abre la matriz es el primero en salir de la matriz. Entonces dice Dios, por como yo salvé a los primogénitos son míos. Son míos. Ahora, resulta que pasan algunas cositas en su travesía a la tierra prometida, y llega un momento donde Moisés sube a tener este tiempo con Dios, y dura muchos días, y deja al pueblo ahí abajo, y el pueblo se empieza a desesperar. Y terminan fundiendo un becerro de oro para adorarlo. Eran lo que venían arrastrando de Egipto. Y entonces hacen un becerrote de oro verdadero y lo adoran al becerro. Cuando viene Moisés y ve lo que está pasando, no hombre, hace el berrinche, se enoja. Y entonces Moisés les dice allá en Éxodo, ya estamos en Éxodo 32, ya le pasé Éxodo rapidote, ¿no? Ya en el capítulo 32, Moisés les dice a la gente, ¿quién está por Jehová? En el momento que ellos están adorando al becerro, Jehová se para delante de ellos y les dice, ¿quién de ustedes está por Jehová? El que esté con Jehová, júntese conmigo. Y dice la palabra de Dios que los únicos que se juntaron fueron todos los hijos de Leví. Leví es el nombre de uno de los hijos de Israel o Jacob. A Jacob se le cambió el nombre Israel. Y entonces todos los descendientes de Leví se juntan con Moisés en este tiempo de crisis, de desnutrición espiritual, de desvío. Y entonces Moisés les da órdenes bien fuertes a los levitas, y los levitas obedecen, acaban matando a miles de personas que adoraron al becerro de oro. De todos. Entonces, en ese momento, los primogénitos pierden su estatus especial que habían tenido delante de Dios cuando fueron liberados de Egipto. Y son reemplazados por los levitas, quienes no participaron del mal, quienes fueron obedientes a Dios, y en medio de la adversidad y en medio del problema hicieron todo lo que tenían que hacer. Todo lo que tenían que hacer.
Entonces, ya en Números capítulo 8, para que vea que le estoy diciendo la verdad, en el versículo 16 al 18, dice Dios, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas dentro de los hijos de Israel. Otra vez dice Dios, en Números 8, 16 al 18, enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Deuteronomios 8:16. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. ¿Se fijó? ¿Se fijó? ¿Sí le entendió? Espero que sí. Entonces, en el Antiguo Testamento, los levitas son los que vienen a ser los sacerdotes. No todos los levitas son sacerdotes, fueron sacerdotes, pero todos los sacerdotes fueron levitas, descendientes de la tribu de Leví. Leví es el nombre de uno de los hijos de Jacob. Ahora, ¿qué onda? ¿Qué es un sacerdote? Bueno, está súper sabroso y se lo voy a resumir, porque los sacerdotes son los que hablan con Dios de parte del pueblo. Los sacerdotes hablan con Dios de parte del pueblo, a diferencia de los profetas, porque los profetas hablan con el pueblo de parte de Dios. Y ahí estaba la comunicación. ¿Entendió? Ese era el trabajo tanto de sacerdotes como profetas. Los sacerdotes representaban al pueblo, pero también representaban la santidad y el amor y la misericordia de Dios. Entonces tenían unas vestimentas preciosísimas y comían y se hablaban y vivían, todo representando al mismo Dios ante los ojos del pueblo. ¿Entendió esa parte o no? Si lo hago bolas, levante la mano y nos detenemos y lo explicamos más. Porque a veces voy muy rápido y se le atora la carreta a alguien. Y no queremos que eso pase. Queremos que todo el mundo entienda. Entonces, eso sucedió con los levitas. Fueron seleccionados para ser los sacerdotes del pueblo de Israel y por siglos de años fueron los que hablaban con Dios, los que entraban ya sea al tabernáculo, ya sea al lugar santísimo del tabernáculo o al lugar santísimo del templo, por años, y aún después de que fueron llevados al cautiverio y regresaron, y es donde aparecen por primera vez las sinagogas. Aún en las sinagogas volvemos a ver a los sacerdotes. Y entonces la palabra nos dice ahora en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, que Dios ha hablado de muchas maneras antes a la gente, sí a través de sacerdotes y a través de profetas, pero dice, ahora en estos tiempos ha hablado por medio de su Hijo. Eso es lo que la Biblia dice. Ya no por medio de profetas, ya no por medio de sacerdotes, ahora habla por medio de su Hijo. La Biblia se cerró, se terminó, el canon ya tiene llave, ya no hay ninguna inspiración divina o revelación especial que le dio el Espíritu Santo, de tal manera que alguien diga, présteme la Biblia porque le tengo que agregar otro capítulo porque recibí una nueva información de parte de Dios, y entonces que alguien le empiece a agregar a la palabra de Dios. Y aún así hay personas que lo han hecho, algunas sectas han hecho sus propios libros, ¿no? Pero no hay. Nadie le agrega más a la Biblia. Aún las sectas lo que han hecho es que hacen sus propios libros y los intentan convertir en sagrados. Bueno, ¿qué onda? Porque ahora Pedro nos dice
que nosotros somos real sacerdocio. Y es donde usted y yo decimos, ¿cómo está eso? ¿Cómo es que somos sacerdotes? Sacerdotes de la realeza, del rey. ¿Cómo funciona eso? Si ya ahora habla Dios, habló por medio de Jesucristo, si el que nos convence el día de pecado es el Espíritu Santo, si usted quiere escuchar a Dios, lo que tiene que hacer es leer la Biblia, donde es la palabra de Dios escrita. ¿Será que somos mediadores de la realeza? Pues contradeciría la misma Biblia, porque 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No somos mediadores, no somos los que llevamos a la gente un especial encargo delante de Dios, ¿no? Pero sí dice aquí que nosotros somos elegidos. Y somos elegidos para ser reales sacerdotes. Somos elegidos para mostrar la gracia de Dios a las personas. Para representar a Dios aquí en la tierra, así como los sacerdotes en su tiempo representaban a Dios aquí en la tierra. Somos los representantes de Dios en la tierra. Nomás para que mastique esto, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:20, que sí somos nosotros como embajadores aquí. Un embajador es un representante de su nación. Y dice, es como si Dios por medio de nosotros ruega y le informa, le comunica a la gente y le dice, agarra la onda, reconcíliate con Dios. Entonces empezamos a ver por qué la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice que somos real sacerdotes, real sacerdocio. Por ejemplo, aparte de ser embajadores, esta iglesia, igual que miles y miles de iglesias cristianas, practican la oración. No sé si todos los miembros de la iglesia practican la oración, pero sí sé que la iglesia en sí practica la oración. Entre esas oraciones practicamos una oración que se llama oración de intercesión, donde la gente trae sus peticiones y dice, yo pido por esto, yo pido por esto, le pido a Dios por sanidad, le pido a Dios por este ser amado, le pido por trabajo, le pido. Y entre varios en la iglesia oramos por esas peticiones. Intercedemos unos por otros. Romanos capítulo 15, versículo 30, dice, os ruego, hermanos, que me ayudéis orando por mí a Dios. Fíjense nomás, este es Pablo que le está diciendo a la iglesia de Roma, les ruego que intercedan por mí orando con Dios. Entonces usted tiene también el poder de la intercesión. El poder de orar. Y empezamos a ver la imagen del sacerdote, que no. Empezamos a ver, caray, soy representante de Dios. Es Dios que ruega por medio de mí con la gente, que le dice, que le anuncia. Y somos nosotros quien oramos por la gente para interceder por ellos. Y hay poder en la oración. En el Antiguo Testamento, una de las cosas que hacían los sacerdotes es que ofrecían sacrificios. Sacrificaban becerritos, los traían a un altar, y esto no es un altar. Yo sé que yo también crecí creyendo que esto era un altar. No es un altar, gracias a Dios, si no ya me hubieran sacrificado desde hace mucho tiempo. Pero un altar es algo especial. Lo voy a dejar que usted lo averigüe cuál era el altar. Pero era un lugar alto, por eso se llama, donde ponían al animal y se hacían los sacrificios.
Y estaba hecho y diseñado de acuerdo a la voluntad de Dios. Los cuernos que tenía el altar era porque Dios los había pedido así. El material era porque Dios lo había exigido así. Entonces los sacerdotes hacían esos sacrificios, de diferentes sacrificios. Bueno, dice la palabra de Dios que nosotros hacemos sacrificios de alabanza. Ahorita el grupo Alabanza, ¿en qué nos eligió? ¿En qué nos eligió? ¿En qué nos dirigió? ¿En qué nos dirigió? Gracias. En alabanza. Fíjese la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 13, versículo 15, dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Uy, entonces cada vez vemos más la imagen de lo que somos. Lo que somos. Dice, si tú eres un cristiano es porque Dios te eligió, eres linaje escogido y te eligió y te dio una chamba, te dio hábito. El hábito hace el monje o el llamado hace el monje. Lo que sea, el caso es de que tu hábito es ser sacerdote de la realeza. Tú tienes un trabajo. El trabajo tuyo no es ser egocéntrico, donde haces todo lo que buscas para tu propio bien, para tu comodidad, para llenar tus placeres, tus sueños. No. El trabajo que tienes es hacer la voluntad de Dios. Entonces, el trabajo que tenemos nosotros no es estar desparramando chismes y quejas y levantando malas palabras de unos con otros e intentando hacernos interesantes, trayendo y llevando información. No, nuestro trabajo es representar a Dios aquí en la tierra. Eso es lo que somos. Somos sacerdotes de la realeza, brother. ¿Cómo lo representamos? De todas maneras. Nuestra vida demuestra la realidad de Dios. Toda nuestra vida, no nomás el hecho de una actividad, no nomás el hecho de que los domingos o los jueves voy a la iglesia, sino todo nuestro ser, como vamos a ver más adelante, representa a Dios. Cada cambio en nosotros, ya que somos linaje escogido, ya que somos real sacerdocio, eso genera un cambio total, absoluto en todo lo que somos. No nomás estoy hablando por fuera, en algunos por fuera se les nota algo, pero estoy hablando un cambio de mente, de pensamiento, de intenciones, de principios, de valores, incluso de sueños, de metas, de propósito, porque todo lo que nosotros somos es porque Dios nos ha hecho. Y entonces se da cuenta, dice Pedro, ustedes chavos que están sufriendo aquí, alrededor del año 60 después de Jesucristo, no se agüiten. Su vida tiene un propósito. Su vida está en las manos de Dios. Son representantes de Dios aquí en la tierra. No están para existir. No están para esconderse debajo de las piedras. Vamos a ver más al ratito que lo deja bien claro para qué estamos. Y aún así habrá gente que diga, no, es Dios. No, Dios hace muchas de sus bendiciones a través de nosotros. Muchas de las bendiciones que Dios hace, las hace a través de sus hijos. Las gentes, el misticismo que ha entrado al cristianismo el día de hoy es tan ilógico. Pero, por ejemplo, alguien está necesitado económicamente y dicen, vamos a orar para que esta persona Dios le dé. Bueno, Dios le va a dar a través de algún hermano, algunos hermanos que sienten soltar tantito billete del que tienen en su cartera. A la hermana no le va a aparecer flotando un billetito ahí de tantas oraciones. Mira, Dios va a llamar a un corazón o a 2 o a 3 corazones para que esa oración sea contestada. Algunos fantoches hasta han fingido que llueve oro
Hay personas que dicen, yo necesito trabajo. Bueno, no le va a aparecer de repente en medio de la sala un póster de clasificados con algo rayado donde están contratando. No, alguien se tiene que acercar y decirle, hey, yo escuché que este brother está contratando. Yo escuché que esta persona está contratando. Y la gran mayoría de las oraciones, Dios las responde a través de los humanos. Y eso también es milagroso. Cuando oramos para que se sane tal enfermo, le estamos pidiendo para que Dios use a los doctores y a la medicina, que Dios los guíe, les dé sabiduría, porque es a través de ellos que ese enfermo va a ser sanado. No le estoy diciendo que Dios no tiene el poder de sanar enfermos sin la intervención humana. No le estoy diciendo que Dios no tiene el poder de darle alimento a alguien sin la intervención de humanos, ya sea usando ángeles, usando cuervos. Le estoy diciendo que eso es un porcentaje muy, muy diminuto de la manera en que Dios trabaja. Porque algunas personas ven la historia de Elías o la historia de Jesucristo después de haber ayunado y creen que Dios siempre opera así. Son dos microhistorias en medio de una Biblia que se escribió en miles y miles de años. Y el misticismo de hoy se enfoca en esas dos historias y quieren que Dios opere así siempre, cuando en realidad no se dan cuenta que la gran mayoría de las veces Dios usa a las personas para que se cumplan los milagros. Cuando David tenía hambre, no le llovió pan del cielo. Cuando David tenía hambre, fue con los sacerdotes y los sacerdotes le aflojaron el pan. Eso es lo que sucede. Entonces, es importante entender, nosotros somos el medio que Dios usa aquí en la tierra para dar bendiciones. Para dejárselo más claro, mire, vamos a Santiago. Yo sé que aquí hace poquito terminamos el estudio de Santiago. Nomás para refrescar tantito la mente, ¿no? Santiago capítulo 5, versículo 19, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo es que se va a salvar esa persona? Un acto sobrenatural, supernatural, místico y desconocido, que viola las leyes de la física, de la ciencia, o por una persona que va y le habla la verdad del Evangelio de Dios. Así es, así es. Mire, Mateo capítulo 16, Mateo 16, 19, Jesucristo les dejó bien claro a sus discípulos y les dijo, en especial a Pedro, porque era líder del grupo, le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Y sabe de qué está hablando? De salvación. No está hablando de riquezas materiales, está hablando de salvación, porque para eso fue enviado Pedro. Si Pedro se hubiera querido hacer rico, pero no hubiera hecho lo que hizo en toda su vida. Si Pedro se hubiera querido hacer rico, no hubiera muerto patas para arriba en Roma crucificado. Si Pedro se hubiera querido hacer rico cuando Jesucristo hizo esa gran pesca, de ahí se hubiera agarrado Pedro y digo, oh, ya tengo aquí mi negocio y vamos a comprar otro barco y otro barco. Pero no, lo que estaba hablando Jesucristo cuando le dijo, lo que desates aquí será desatado allá, lo que desates allá será, y viceversa, está hablando de la salvación. Es el poder que tenemos nosotros los representantes de Dios aquí en la tierra. Romanos capítulo 10. Todavía dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Entendió? Por eso dice la palabra de Dios, ustedes son real sacerdocio.
no son unos sacerdotes de alguna secta pagana, no son sacerdotes con lucro personal o con ganancias deshonestas o con intenciones macabras o con intenciones de buscar la popularidad en medio de la gente o intentando sacar algún beneficio aquí en la tierra. No, son real sacerdocio, porque las intenciones que ustedes tienen son las mismitas que el rey tiene. Y no más, no hay ningún otro por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, más que por lo que Dios me está mandando. No lo estoy haciendo por popularidad, por fama, por dinero, porque estoy aburrido, porque no hay nada más que hacer. Lo estoy haciendo porque me preocupan las almas. Y entonces eso dice, nuestra identidad pues está en Jesucristo, somos linaje escogido. Nuestro propósito está en Jesucristo, somos real sacerdocio. Ese es el propósito, nos llamó no para quedarnos a gustos acostados, sino órale a trabajar, no para engrandecer nuestras cuentas de banco, no para hacer casas y tener carros y tener viajes y viejas. Nos llamó para que nosotros prediquemos el evangelio. Para eso nos llamó, ese es el propósito, por eso eres elegido. Hay personas que dicen, yo soy elegido, yo soy santo, yo soy un hijo de Dios, yo voy al cielo, pero se la pasan todo el día acostados en el sillón, viendo televisión. ¿Cuál llamado? ¿Cuál elegido? Eres un pecador porque te pareces al mundo, eres igualito al mundo, porque si fueras un hijo de Dios, te comportarías como un hijo de Dios. Por tus frutos, dijo Jesucristo, te conocerán. Por tus frutos te conocerán. Hay gente que todavía ahorita batalla para entender eso. Y dicen, ay, el hermano Shusho se fue al mundo. Está flaqueando su fe. Anda frío en la fe. ¿Cuál frío? El hermano Shusho no fue hijo de Dios jamás. No fue cristiano jamás. Primera de Juan lo deja bien clarote. Si hubiera sido, estuviera prendido, pero en fuego, predicando y compartiendo el evangelio y viviendo para Cristo, no para él mismo. Lo único que el hermano Chucho hizo fue adaptar el estilo de vida de un montón de gente. Fue copiar, fue imitar y cambió tres actividades. Ya el domingo ya no se quedaba a ver siempre en domingo, ya iba a la iglesia. Pero eso no quiere decir que era salvo. ¿Por qué? Porque por tus frutos te conocen. Y venir a la iglesia no es suficiente. Porque cuando nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, afecta todo nuestro estilo de vida. Todo. Otra vez, los sacerdotes vivían en un lugar separado que la gente. Se vestían separados. ¿Se acuerda? El efod hablaba cosas asombrosas. Dios les hablaba a través del efod. El sacerdote tenía actividades diferentes a la gente. El sacerdote pensaba diferente que el resto de la gente. Era todo su estilo de vida ser sacerdote. Es lo mismo con nosotros. Es todo un estilo de vida ser cristiano. Afecta absolutamente todo. De tal manera que empieza a repetirlo Pedro otra vez, ahora por otro ángulo, y dice, ustedes son nación santa. Nación santa. Yo sé que se acabó el tiempo, hermanos, pero no lo puedo dejar ir sin decirlo eso. A veces batallamos para comprender nosotros, siempre batallamos para comprender lo que la palabra santo quiere decir. Casi siempre le damos una traducción literal a la palabra y se queda corta cuando decimos significa separado o apartado. Y es muy difícil dejarlo ahí porque imagínense cuando todos los habitantes del cielo cantaban, tanto en el Antiguo Testamento como en el Apocalipsis, cantaban Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Imagínense si lo traducimos, diría apartado, apartado, apartado. Ya no tiene sentido. Diríamos, como que no
nos quedamos cortos. Y cuando alguien dice, oh, es moral, cuando decimos santo se está refiriendo a la moralidad, está alta por encima de las demás personas. Aún tampoco llenamos todo el paquete de la palabra santo. Nos quedamos cortos, se pierde mucho en la traducción, en la interpretación, incluso en la aplicación de la palabra santo. Y dice que nosotros somos nación santa. Y ambos ayudan a entender. Pero para que entendamos más y debido al contexto que estamos leyendo en Primera de Pedro, es que somos diferentes. Se supone que hemos de ser diferentes al resto del mundo. Nosotros hablamos mucho aquí en Primera de Pedro, ahora en este estudio, allá en el capítulo 1, por el versículo 13 en adelante, es un llamamiento a la vida santa. Recordará, abarcamos mucho, por eso no voy a abarcar mucho, pero es de lo que está hablando. Ya que eres linaje escogido, ya que eres real sacerdocio, tienes que ser diferente a los demás. Debes de ser diferente a los demás. Diferente en esencia, en pensamiento, en sueños, en ilusiones, en deseos, en anhelos. Tienes que ser diferente. Por eso la palabra de Dios nos exige y nos dice, sed santos como el Señor es santo. Porque tu identidad se encuentra en Jesucristo, no en la patria de donde vienes, ya sea que vengas de Colombia o de El Salvador, de Guatemala, de México, de Cuauhtémoc. No importa de dónde venga, lo que lo identifica a usted es que viene de Jesucristo. Eso es lo que verdaderamente nos hace quienes somos. Tu identidad se encuentra en Jesucristo y el ser elegido por Jesucristo pues afecta a todo lo que somos. Por eso, ya abarcaremos la semana que viene, dice, eres un pueblo, somos, ahora otra vez ya volvió, estamos hablando como iglesia, dice, son pueblo adquirido por Dios.